Bien, entonces, retomando un poco lo que vimos la clase pasada conversamos sobre el concepto de ergodicidad. Concretamente, lo que hicimos fue conversar sobre cómo es que una serie de tiempo, y tal cual como la definí la clase pasada, una serie de tiempo es una, una posible trayectoria o una posible realización de los múltiples posibles que existen de un proceso estocástico. Entonces, como deben pensar, la serie de tiempo es un proceso estocástico que ocurre a lo largo del tiempo. Y a ese proceso estocástico, cuando seleccionamos una de las múltiples trayectorias que sigue, a esa selección le llamamos serie de tiempo. Hoy, concretamente, cuando ilustre con el ejemplo, voy a mostrarle cómo es que el proceso estocástico puede seguir diversos caminos, pero la serie de tiempo que elegimos es solamente una de esos posibles ejemplos. Bien, entonces, dicho eso, cuando a partir de mi definición, entonces dije, bueno, la serie de tiempo va a ser ergódica y es importante para mí decir que es ergódica cuando pasan ciertas cosas, ¿no? Y concretamente lo que pasa es lo que tengo aquí ilustrado, es el proceso es ergódico siempre que en el límite las desviaciones respecto de la media las desviaciones de la media muestral respecto de la media poblacional son igual a cero. Entonces, es bien interesante porque básicamente lo que estoy diciendo es que es una propiedad de consistencia. Es decir, ¿qué quiere decir que algo sea consistente? Es que cuando lo repetimos continuamente, cuando hacemos repeticiones constantes del proceso, ese proceso siempre va a converger a algo conocido o a algo que estamos planeando como posiblemente conocido. Concretamente, en este caso, estamos suponiendo que la media es mu. Entonces, si yo tomo muestras del tamaño del que vaya yo recorriendo, en este caso voy recorriendo desde t igual a 1 hasta t, cuando tomo muestras de esta y las promedio, bueno, digamos, pago el promedio de esa muestra, me voy a dar cuenta que esa media es muy parecida a la media poblacional. Entonces, las desviaciones en valor esperado, las desviaciones al cuadrado van a ser igual a 0. Voy a equivocar muy poco. Entonces, por eso se le puede conocer como una propiedad de consistencia, pero al final de cuentas de lo que trata es del proceso que es ergódico. Eso es tanto para la media como para la variante. Bien. Entonces, dicho eso, voy a introducir un nuevo concepto. ¿Sí? Vale, el nuevo concepto que voy a introducir es estacionariedad. Entonces, solo permítanme aquí hacer un pequeño ajuste. Denme un segundo, por favor. Bien. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, entonces voy a hablar sobre el concepto de estacionalidad. A grosso modo, ¿qué va a significar para mí que algo sea estacionario? Va a significar más o menos lo que a continuación voy a colocar en esta pizarra, ¿no? Digamos, en general, el concepto de estacionalidad que yo voy a reproducir durante la clase es un concepto que se conoce como estacionariedad débil. No es, digamos, por lo tanto podría existir un concepto de estacionalidad fuerte, ciertamente sí, pero no voy a entrar a la discusión de por qué en este momento no me interesa hablar sobre eso. En realidad a mí lo que me interesa es como retomar este concepto de estacionalidad débil por las aplicaciones que tiene, al menos para nosotros en el proceso de análisis de series de tiempo. Entonces, estacionalidad voy a definirlo bajo tres condiciones principales, ¿no? Entonces, la primera condición que yo voy a imponerle al proceso para que yo diga que un proceso estocástico, bueno, una serie de tiempos, vamos a empezar con la idea de una serie de tiempos. Permítanme un segundo porque esto ya se desconfiguró. Vale. Entonces, yo voy a decir que un proceso o una serie de tiempo es estacionaria. Entonces, imaginen lo siguiente. Lo primero que tenemos es una serie de tiempo que voy a denominar como XT. Ya sea que la denotemos de esta manera, como una sucesión desde t igual a 1 hasta t mayúscula, o simplemente que digamos la serie de tiempo descrita como X. Podemos empezar en X0, si ustedes quieren, en X1, en X2, así hasta XT. O algunos más podrían decir, bueno, podemos empezar en otro punto que sea distinto de X0,
podríamos empezar en x menos t mayúscula, en x menos t más 1, coma, hasta x en 0, y luego ya x en 1, así hasta x en t. Cualquiera de las formas que ustedes quieran para describir la serie es válida. En este caso, yo voy a trabajar básicamente con los casos en los que empezamos en 0 hasta t. Esto es porque, al menos para la notación, será más sencillo. Eso no quiere decir que el último caso que tengo aquí descrito no sea válido. De hecho, no. Lo único que estoy haciendo es como reacomodar las cosas. Es decir, es como si yo reasignara y la observación que está en x menos t sea x0. Entonces sería x0, la siguiente sería x1. Aquí tendría xt. Aquí tendría xt más 1. Y así sucesivamente hasta aquí tendría yo x 2 veces t. Lo que estoy diciendo es que básicamente si yo quiero trabajar con la notación que está en la línea que voy a marcar ahora con rojo, o la notación que voy en la línea que voy a marcar con verde, cualquiera de las dos es válido. Lo único que puedo pensar es que la segunda, la que está en verde, es como un reacomodo del índice, entonces lo empiezo en 0, pero al final del día estoy hablando del índice. Entonces, ustedes cuando trabajen en contextos de series de tiempo, no se preocupen si la notación empieza en t igual a 0, en t igual a 1, en t igual a menos t, gran mayúscula y hasta p mayúscula. Simplemente de lo que se trata esa t es de indexar el proceso. Bien, ahora, entonces dicho eso, partiendo de la idea de que tenemos una serie de tiempo que tiene estas características, lo que voy a decir es lo siguiente. Yo voy a decir que una serie es estacionaria en medio. Si pasa lo siguiente. Si pasa que el valor esperado de la serie de tiempo xt es igual a mu de t, pero más aún es igual a mu. Es decir, para cada una de las observaciones en cada uno de los momentos t, va a haber un valor esperado posible. No obstante, ese valor esperado posible para cada uno de los momentos t va a ser el mismo para todos. Entonces, lo que estoy diciendo es la serie, digamos que en promedio, oscila alrededor de una media. La segunda cosa que voy a decir es que la serie podrá ser estacionaria en variancia. ¿Y qué me voy a decir? ¿A qué me voy a referir cuando digo que la serie está estacionaria en varianza? Voy a decir lo siguiente. Y va a ser que la varianza de la serie x de t va a ser igual al valor esperado de la serie menos la media al cuadrado, ¿no? Esa es la definición clásica de esperanza, ¿no? De varianza, perdón. Y esta va a ser igual a sigma cuadrado de x. ¿Por qué le pongo sigma cuadrado de x? Bueno, porque en ocasiones voy a trabajar con más de una serie, entonces a una la voy a colocar como x y a otra la voy a llamar y. Entonces, cuando me refiero a la varianza de x, va a ser sigma cuadrada subíndice de x. Cuando me refiero a la varianza de y, será la varianza sigma cuadrada subíndice y o y. Esta también, siguiendo la notación de los textos de series de tiempo, la voy a denominar como gamma en 0. ¿Sí? En este momento probablemente no es importante. Va a ser importante, digamos que en la siguiente parte de la clase, que es cuando empiece a hablar de la función de autocorrelación. Bien. Entonces, en este punto simplemente la denomino gamma en 0. Entonces, puedo llamarla sigma cuadrado x o gamma en 0. En cualquiera de las dos situaciones que la llame es igualmente válida. Y voy a hablar de una tercera forma de estacionariedad, que es estacionariedad en covarianza. ¿Y a qué me voy a referir de estacionariedad en covarianza? A la siguiente situación. Que cuando yo tome la covarianza entre, digamos, dos puntos de la serie, xt y xs, entonces noten algo. Cuando yo hablo de covarianza, no estoy hablando de cómo covaría x con otra variable aleatoria. De lo que estoy diciendo es cómo covaría la serie de tiempo en el momento t
versus la misma serie en el momento S. ¿Sí? Por eso se le llama, si ustedes quieren llamarle, le pueden cambiar el nombre y pueden decir autocovarianza. Porque lo que están viendo es qué tanto se parecen los datos de la serie en el momento T respecto de los mismos datos de la misma serie, pero en el momento S. Bien, entonces, a esta covarianza la podemos simplemente trasladar al lenguaje común que sabemos de estadística. Entonces, ¿cómo calculamos una covarianza? La calculamos como el valor esperado de X en T menos la media. La media es mu por X en S menos la media, pero la media también es mu. ¿Por qué? Hay una pequeña restricción que yo puse, que este proceso era estacionario en media, ¿no? Entonces quiere decir que sin importar el momento que yo observe la serie, es decir, ya sea que la serie la observe en T o la observe en S, sin importar en qué momento la observe, la media va a ser mu. Entonces, por eso es que la covarianza está descrita como esta cosa. Bien, ahora, el resultado de esta operación, digamos, la voy a denominar como gamma evaluado en el valor absoluto que tenga S menos T. Bien. Entonces, en general, a la varianza le voy a denominar gamma 0 y a la covarianza la voy a denominar gamma evaluada en la distancia que tengan T y S. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando las tres cosas se cumplan, cuando observe que la serie tiene una media constante a lo largo del tiempo, que tiene una varianza constante también a lo largo del tiempo, y que la covarianza es una función que únicamente depende de la distancia que tengan S y T. Cuando esas tres cosas pasan, entonces yo voy a decir que el proceso es estacionario. Tiene una estacionalidad, de hecho, en forma débil, ¿sí? Y esa será la forma de estacionalidad que de aquí en adelante asumiré. Si ustedes si a lo mejor quisieran como entender a qué me refiero cuando yo digo estacionario y quisieran una imagen tal vez un poco más geométrica, la voy a tratar de plasmar de esta manera. Imaginen que ustedes otra vez, como siempre cuando hacemos series de tiempo, graficamos en un eje el tiempo y en otro eje el valor que toma la serie. Entonces, si graficáramos el comportamiento de una serie, cualquier cosa que sea de esta forma, imagínense que siga una trayectoria así, o que sea de la forma como la voy a marcar en la raya roja. Imagínense que tienen algo así, o cae. Cualquiera de estas dos cosas es no estacionario. ¿Por qué no es estacionario? Bueno, porque si yo calculo la media, es decir, si calculo la media de la curva verde, seguramente voy a encontrar que la media está muy por acá. De hecho, en esta trayectoria, muy probablemente. Aquí debería estar más o menos la media, ¿no? El promedio calculado. Si yo la calculo para la curva roja, probablemente me voy a encontrar con que la media a lo mejor está por aquí. Y ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que la media que yo estoy graficando en ambos casos es una media que no se podría sostener a lo largo de la trayectoria de la serie. Si yo hiciera cortes muy particulares de la serie, por ejemplo, si recortara la serie verde y únicamente analizara la trayectoria que está aquí y aquí, encontraría que muy probablemente la media debería de ubicarse por este nivel, ¿no? Entonces aquí tendría otra media que le voy a llamar media prima. Si hiciera lo mismo para la curva roja y pensara que a lo mejor si tomo esta extracción de estos datos, entonces seguramente la media debería estar por aquí. Y a esta también le voy a llamar media y prima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de procesos no son estacionarios en media. Ya si quisiéramos hablar de la varianza, nos encontraríamos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque dependiendo de la extracción que hagamos de los datos, mostraríamos, o sería más o menos claro, que es no estacionario. Pero bueno, esto es no estacionario. ¿Pero qué sí es estacionario entonces? Pues vamos a hacer esto. ¿Qué significaría que algo sí sea estacionario? Pensemos en la misma situación, ¿no? Una gráfica donde tenemos el tiempo y en otro punto donde tenemos X en T. Imaginemos esto. Entonces, ahora imaginemos que lo que tenemos es una
ahora una serie que se ve más o menos así. Yo voy a abusar un poquito de mi gráfico, pero imagínense que se ve algo así. ¿Qué tipo de series son estas? Muy clásicos pueden ser los retornos de una acción, por ejemplo, el número de pasajeros en un servicio de transporte que es más o menos constante en su demanda, como quién puede ser es el metro. De hecho, vamos a hacer un ejemplo con los pasajeros del metro más adelante. Van a ver que es particularmente estable, ¿no? Es decir, oscila alrededor de algo, pero siempre se mantiene por ahí. No tiene esos cambios abruptos o no tiene esas trayectorias ascendentes o descendentes, ¿no? Entonces, si tratáramos de responder lo mismo, entonces, ¿dónde encontraríamos la media de este proceso? Probablemente por aquí, ¿no? Y si yo hiciera seccionamientos o particiones de la muestra, por ejemplo, imagínense que particiono y me quedo únicamente con este tramo de la muestra, si yo le calculara la media, muy probablemente me seguiría apareciendo que sería por aquí el valor. Si yo tomara otra sección, ¿no? Probablemente otra por aquí, tal vez seguiría hablando de la misma media. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto significa que este proceso es probablemente estacionario en medio. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Bueno, pues más nos vale que la oscilación de la serie sea alrededor de la media y no sea tan abrupta. Es decir, que no nos encontremos una situación en la cual, voy a graficar ahora una curva verde, aquí abajo un poquito, en la que a lo mejor tenemos algo que es así pequeño, oscila pequeño, pero de repente tiene oscilaciones muy altas, y otra vez pequeño, y otra vez oscilaciones muy grandes. Entonces, en esta situación, por ejemplo, podríamos seguir respetando la idea de que la media es la misma, ¿no? Porque a lo mejor puedo hacer seccionamientos de la serie que me permiten hacer esa conclusión. ¿Cómo qué tipo de seccionamientos? Puedo seccionar justamente este tramo y decir, bueno, la media de este seguramente es mío. También puedo hacer un seccionamiento de justamente este tramo y decir que la media sigue siendo mío, siempre que no combine tramos como que son claramente distintos, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner en azul. Imagínense que quisiera seccionar este tramo con un tramo de aquí. Probablemente aquí la media ya no sería necesariamente mío, probablemente cambiaría un poquito. Es muy probable que a lo mejor cambie en pequeños valores, ¿no? Pero bien, ¿cuál es el problema de la trayectoria de la curva verde? El problema de la trayectoria de la curva verde es que su varianza no puedo decir que es la misma sin importar los seccionamientos que hiciera yo de la serie. Si yo me tomara los mismos seccionamientos blancos de la serie verde, vería que la varianza en el primer grupo es más grande que la varianza en el segundo grupo. Entonces no puedo decir que la serie es estacionaria en varianza en este caso. Entonces, como forma de resumen, una de las condiciones o de las características más importantes que vamos a analizar es la estacionariedad. ¿Y qué significa ser estacionario? Significa ser como la curva roja. Como en este caso, en esta gráfica, como la curva roja. Eso significa ser estacionario. Entonces, de aquí en adelante voy a trabajar como el siguiente mes, básicamente. Todo va a ser sobre procesos estacionarios. Entonces, todas las técnicas que hagamos de aquí en adelante va a requerir que el proceso sea estacionario. Si ustedes se dan cuenta, es una restricción bien grande para los datos, porque seguramente ustedes conocen muchos procesos, conocen muchos gráficos, conocen muchas series de tiempo que no son así. Si me permiten hacer un poco, si me permiten simplificar lo que ustedes conocen, muy probablemente ustedes conocen más como curvas como de este estilo. Cosas que crecen o que decaen. Y entonces, muy probablemente en su cabeza en este momento tiene, bueno, pero entonces, ¿de qué sirve estudiar series de tiempo? Porque lo que tú me estás diciendo, Benjamín, es que lo que tú me vas a enseñar no sirve para estos casos, sino sirve para casos más parecidos a como está aquí la curva roja. Bien, ciertamente esta es una limitación, pero este es el, digamos, como opera como voy a operar esta parte de la estadística, concretamente de las series de tiempo, voy a empezar por el conjunto más restringido. Y el conjunto más restringido son las series que son estacionarias. Luego le voy a ir agregando cosas. Y como lo primero que voy a decir es, bueno, ¿qué pasa cuando la estacionariedad a lo mejor es cierta en media,
pero podemos violar un poquitito que sea en varianza. Entonces ya lo abrimos un poquito. Y luego decimos, bueno, pero ahora fíjate que quiero incorporar procesos que son en general no estacionarios. Bueno, luego más grande. Luego a la siguiente es, bueno, pero además que sean no estacionarios, quiero que puedan tener varianza distinta. Luego todavía más grande. Ese tipo de incrementos que voy a ir haciendo en el conjunto de datos que vamos a analizar tienen nombres muy particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando rompo la idea de que el proceso sea estacionario solamente en media y pueda ser no estacionario en varianza, estoy incorporando procesos muy particulares, que incluso voy a ver un ejemplo ahora. Cuando rompa la idea de que son, que no sean estacionarios, voy a hablar de cualquier cosa, cualquier serie que ustedes imaginen. Y cuando hable de que la varianza no me va a importar mucho de que sea estacionaria, voy a hablar de los procesos Arch o Garch, que son conocidos. Vale, bien. Entonces, luego de este pequeño contexto, voy a avanzar un poquito más en la teoría que quiero conversar con ustedes hoy. Bien. Veamos el ejemplo que voy a ilustrar con R, ¿no? Pero antes de entrar a R, voy a hacer algunas, voy a poner un poquito de contexto a mi ejemplo, ¿no? Para que sea más sencillo cuando lo conversemos ahora en R. Entonces, veamos un ejemplo de a qué me refiero con estacionalidad. Mi ejemplo es el siguiente. Supongan una serie de tiempo que voy a denominar como U de t. ¿Sí? Y es una serie de tiempo que empieza en 0 y que va hasta t. Es una de t. Entonces, incluso voy a ser más laxo. No es una serie de tiempo. Voy a decir, es un proceso estocástico. Y es un proceso estocástico es que es puramente aleatorio. Aquello que en la estadística, cuando lo vimos, le dijimos caminata aleatoria. Entonces, piensen que este U de t es una cosa que se llama caminata aleatoria. ¿Qué significa que sea una caminata aleatoria? Bueno, una caminata aleatoria es una situación en la cual el proceso puede ir arriba, abajo, y en realidad no sabemos hacia dónde va a ir. Ya una vez que está abajo puede seguir más abajo, puede subir. Si lo quisiéramos ver gráficamente sería una situación más o menos de este estilo. Déjenme poner, voy a tratar de ser hacer lo más simple posible mi ejemplo, pero disculpen un poquito el abuso que voy a hacer del ejemplo, ¿no? Pero imagínense que empiezan aquí, ¿no? Esto es el momento cero. Aquí inician su proceso. ¿Qué significa que sea una caminata aleatoria? Es que el siguiente paso en 1, puede ser hacia arriba, y el siguiente paso en 2 puede ser hacia abajo, si ustedes no lo quisieran. El siguiente paso en 3 puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa. Vamos a pensar que fue hacia abajo otra vez. Y el siguiente paso en 4 puede ser al alza. Y así sucesivamente se van con diferentes movimientos hacia arriba, hacia abajo, 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 arriba, donde sea. Entonces, digamos que este es el proceso que tengo, ¿no? Este es el proceso que estoy enfrentando, ¿sí? Es puramente aleatorio. ¿Qué características tiene un proceso puramente aleatorio? Tiene las siguientes características estadísticas. Primera característica, que el valor esperado de un proceso puramente aleatorio, U de t, debe de ser igual a 0 para todo momento t. Es decir, que siempre que observamos una caminata aleatoria, en promedio, el valor observado de la trayectoria que sigue es 0. Es decir, regresando a mi gráfico, es que la media de este proceso es la que cruza por aquí, es 0. Eso es lo que significa, que cada vez que yo analice el proceso, el promedio retorna a 0. Bien. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que voy a pedir a mi proceso puramente aleatorio? La siguiente. Que la varianza de U de t sea igual a esta cosa, sea igual al valor esperado de U de t menos mu de t, todo esto al cuadrado, tal cual, esa es la definición de varianza. Esto sería igual a el valor esperado de U de t menos mu. ¿Por qué es menos mu? Porque
Si es un proceso puramente aleatorio, un proceso puramente aleatorio es algo que es estacionario por definición. Entonces quiere decir que la media es constante a lo largo del proceso. Entonces por eso le quito el subíndice t y lo dejo únicamente como mío. Entonces esto sería el valor esperado de esto al cuadrado. No obstante, como la media es 0, entonces esto sería igual al valor esperado de u de t al cuadrado. Y a esto lo voy a denominar como sigma cuadrado para todo t. Es decir, que en general el proceso tendrá media 0 y varianza constante dada por sigma cuadrado. Tercera característica de las caminatas aleatorias. ¿Cómo es la covarianza? Entonces, la covarianza de U de T y U de S, todas observaciones del mismo proceso en momentos diferentes, estará dado por lo siguiente. Será el valor esperado de U de T, perdón, no es como, es menos, U de T menos mu por U de S menos mu. Esa es mi definición de covarianza, definición clásica de covarianza. Pero la media es 0, ¿no? Entonces, si la media es 0, entonces esto es igual al valor esperado de U de T por U de S. Y este va a ser igual a 0 para todo T distinto de S. Entonces, ¿cuáles son las tres características, resumiendo, de una caminata aleatoria? Es que la media es 0, que la varianza es constante y que la covarianza es igual a 0. Es decir, ¿qué significa que la covarianza sea igual a 0? Que no haya información del proceso que sea común entre dos momentos distintos del proceso. Es decir, que si yo hago un corte en T o hago un corte en S, la información que he acumulado hasta T y la información que he acumulado hasta S no es común, no hay información común entre ellos. Básicamente es decir que a este proceso no le importa la historia. Es otra forma de decirlo. A las series como estas, la historia no les importa, porque no importa de dónde viene. El siguiente paso es irrelevante, ya no tiene correlación, ya no tiene covarianza con lo que ha pasado hasta este momento, ¿no? Es bien interesante estos procesos de caminatas aleatorias. No lo olvidemos, lo vamos a ocupar muy seguido, la definición de caminata aleatoria. Bien, también se le conoce como ruido blanco, porque justamente cuando uno escucha el sonido que es ruido blanco, el ruido blanco es una cosa, si bien puede ser un ruido muy molesto, lo que pasa es que es muy constante, ¿no? Es la misma tonada que oscila alrededor de un valor y que no tiene saltos abruptos y que no importa qué corte haga, el ruido no parece tener relación con la historia pasada. Bien. Ahora que tengo ya definición sobre mi proceso, mi ejemplo lo voy a simplificar todo un poquito más. Voy a irme a una caminata aleatoria muy particular. Muy particular. Y mi caminata aleatoria que voy a utilizar y que espero que sea muy común para ustedes imagínense que el proceso U de T describe el lanzamiento de una moneda. ¿Sí? Vale. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que el lanzamiento de una moneda es una caminata aleatoria? Y por lo siguiente, tendría yo que comprobar que el lanzamiento de la moneda cumple las características que enuncié como caminata aleatoria, como ruido blanco. ¿Y cuáles son las características que yo enuncié? Bueno, es que su valor esperado debe ser 0. Segundo, su varianza debe de ser constante y que su covarianza debe ser igual a 0. Entonces vamos a demostrar que el lanzamiento de la moneda cumple con esas tres cosas. Entonces vamos a empezar. Entonces, el lanzamiento de una moneda, acuérdense, simplemente tiene dos posibles valores. Y voy a denominarlo
En lugar de utilizar la clásica letra A y la clásica letra S para cada una de las caras de la moneda, voy a utilizar números para que sea más sencillo de entender. Entonces yo voy a decir que cuando ustedes lanzan una moneda, vamos a decir que cae el lado de la moneda que ustedes dijeron, y entonces cuando ustedes dicen, bueno, va a caer águila o va a caer sol, entonces si ustedes atinan al valor de la moneda que cae en el lanzamiento de la moneda, voy a decir que ustedes obtienen un 1. Cuando ustedes se equivocan en el lado de la moneda que cae, vamos a decir que ocurre un -1. Entonces, el resultado del lanzamiento de la moneda va a ser descrito por esto. Entonces, U de T va a ser un proceso que solamente puede tomar dos valores, 1 o -1, que básicamente es como pensar, es como decir, ustedes, imagínense que están jugando a los volados con su hermano más pequeño en la familia, que no tienen hermano más pequeño, a lo mejor, o hermana más pequeña, imagínense que tienen alguna prima o que tienen algún primo pequeño con el cual están jugando volados, ¿no? Entonces, y empiezan a lanzar monedas, ¿no? Y deciden que si ustedes ganan el volado, se quedan con la moneda, entonces es 1. Si ustedes pierden el volado, entregan la moneda, ¿no? Entonces es -1. Esa es la situación, ¿va? Entonces, vamos a ver, ¿cómo es el valor esperado de este proceso? ¿Cómo es el valor esperado de U de T? Bien, el valor esperado de U de T, según la definición, bueno, antes de eso, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, solo para que no se nos olvide, solo para recordarlo, porque no es, muy probablemente pasa que a veces no nos acordamos, ¿no? Pero imagínense que tienen una variable aleatoria W, es una variable aleatoria. Entonces, ¿cómo es el valor esperado de W? Bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Si es una variable aleatoria continua, entonces es la integral sobre todo el dominio de la función de densidad de W multiplicada por W, diferencial de W. Esto es el valor esperado. Ahora, ¿qué pasa si la variable aleatoria es discreta? Bueno, si la variable aleatoria es discreta, es la suma, igual sobre todos los valores del dominio, de la variable que va tomando W multiplicado por la probabilidad de que W sea igual a W. Entonces, ¿en qué situación estamos nosotros? En el lanzamiento de una moneda, estamos en el segundo caso. Estamos en una situación en la cual la variable aleatoria es discreta, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la definición que tendríamos que utilizar de valor esperado. Entonces, el valor esperado de U de T será igual a la suma sobre todos los valores posibles del dominio de la variable del valor que tome U multiplicado por la probabilidad de que U de T sea igual a U. Entonces, ¿cuántos posibles valores tiene U? Solo tiene dos posibles valores, -1 y 1. Entonces, esto quiere decir que puede tomar el valor de -1 y el valor de 1. Entonces, ¿con qué probabilidad va a tomar el valor de -1? Con la probabilidad 1/2. Más el que tome el valor de 1. ¿Con qué probabilidad va a tomar el valor de 1? Con 1/2 de probabilidad. Entonces, si hacemos esta operación, resulta ser que esto es igual a 0, ¿no? Entonces, el valor esperado del volado es 0. Entonces, eso es lo que se esperaría del lanzamiento de la moneda, ¿no? ¿Cómo es la varianza? La varianza de U de T. La varianza de U de T sería igual al valor esperado, como definición de varianza, el valor esperado de U de T menos la media, pero la media sabemos que es 0, lo acabamos de demostrar en el renglón previo, al cuadrado. Entonces, esto es igual a el valor esperado de U de T al cuadrado. Pero el valor esperado ya sabemos cómo sacar valor esperado, lo acabamos de hacer hace un rato. Bueno, entonces como esto es una función, una variable aleatoria discreta, entonces esto es igual a -1 al cuadrado por su probabilidad, que es 1/2, más 1, perdón, que es el segundo valor posible de U, 1, multiplica al cuadrado, multiplicado por 1/2, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Esto, normalmente esto es 1. 1 para
¿Para qué valor? Para todo valor de t. Entonces, no importa en qué momento del volado estemos, la varianza es 1. Pues, es más o menos lógico, ¿no? Es decir, ¿cuán variable es el resultado del volado? Bueno, solo hay una varianza de 1, o gano o pierdo, ¿no? Puedo ganar 1 o puedo perder 1, ¿no? O sea, la varianza no es más allá de eso, pero va a ser la varianza igual a lo largo de todo el proceso. Bien, ahora veamos cómo es la covarianza. Ya nada más para terminar aquí mis definiciones. La covarianza de U de T y U de S, incluso sin hacer muchas operaciones matemáticas, ustedes podrían concluir que es igual a 0, sin necesidad de hacer más. ¿Cómo pueden llegar a esta conclusión? Bueno, es más o menos sencillo, ¿no? El lanzamiento de una moneda no le importa la historia. Es decir, si yo lanzo la moneda ahora y pierdo un volado y lanzo la moneda en el instante siguiente, no va a importar qué valor haya tenido yo en el volado previo para poder saber si gano o pierdo el siguiente volado. Entonces, ¿cuál es la información común del volado en el momento T con el volado en el momento S? 0. No hay información común. Son procesos independientes, absolutamente independientes. Entonces, ya podemos decir que la covarianza es 0. Ustedes se dan cuenta, esto cumple con la definición de caminata aleatoria. Ya está. Tenemos un proceso que cumple con la definición de caminata aleatoria. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Ahora, y mi cambio es el siguiente. No voy a operar necesariamente con el volado, sino voy a operar con una nueva variable aleatoria que le voy a llamar x de t. Y esta nueva variable aleatoria x de t va a ser una cosa bien interesante. Va a ser una variable aleatoria que va a ser u0 cuando t sea igual a 0 y va a ser x de t menos 1 más u de t cuando t sea igual a 1, 2, así hasta donde vaya. Entonces, ¿qué es lo que estoy definiendo aquí? Estoy definiendo que x de t es una función que va acumulando el valor de los volados, ¿sí? Entonces, cuando cuando t vale 0, entonces voy a tener el valor con el que yo inicio. Imagínense que todos iniciamos con una moneda, ¿no? Entonces, u de 0 debería ser 1, ¿no? Todos iniciamos con una moneda. O imagínense que hay algunos que iniciamos con ninguna moneda, ¿no? Porque el que está poniendo una moneda es el otro. Bien, ese es el momento inicial. Este es nuestro momento inicial. En el siguiente momento, digamos que para el siguiente lanzamiento de la moneda, vamos a tener un resultado posible que va a ser el siguiente. Va a ser lo que yo haya acumulado de volados en el momento anterior, más lo que pueda yo ganar o perder en el lanzamiento del volado en este momento. Y eso es la definición que tengo aquí. Entonces, a grosso modo, x de t, y yo puedo decir que x de t es igual a la suma desde j igual a 0 hasta t de u de t. ¿Quién es x de t? Es, digamos, que la acumulación de los volados que yo vaya a lanzar. Entonces, si yo soy muy bueno lanzando volados, seguramente acumularé mucho dinero. Vamos a suponer que acumulo monedas, entonces acumularé muchas monedas. Si yo soy muy malo, pues a lo mejor perderé mucho dinero lanzando monedas. Entonces, digamos que x de t es esto. Entonces, ahora bien, ¿por qué quiero definir un proceso así? Una de las cosas que quiero que noten es que x de t no es un proceso estacionario. Entonces, es algo bien interesante porque resulta ser que x de t en realidad es la suma de procesos estacionarios, porque u de t es estacionario, es un ruido blanco. No puede haber nada más estacionario que un ruido blanco. Entonces, u de t es un proceso estacionario. ¿Qué pasa si sumo muchos procesos estacionarios? Lo que yo voy a encontrar es que x de t es no estacionario. Ahora bien, esta demostración de que x es no estacionario no lo voy a hacer aquí, se las dejo para que lo chequen en las notas, es muy rápido demostrar, de hecho ahí está la demostración de que x de t es no estacionario. Entonces, esa es la premisa básica con la que voy a trabajar ahora, ¿no? Digamos, como en resumen, los procesos estacionarios son cosas que se ven, si ustedes los grafican, como cosas oscilantes, alrededor de la media, sin oscilaciones abruptas, porque son también estacionarias en variantes.
Entonces, dentro de esos procesos estacionarios, digamos que el proceso más estacionario, perdón por el abuso del lenguaje, pero más bien el proceso que es estacionario por excelencia es la caminata aleatoria. Entonces, yo construí una caminata aleatoria muy particular, que es un volado. Esa caminata aleatoria, que es un volado, la denominé XDT, y esta XDT yo puedo demostrarles que es no estacionario. Y es bien interesante porque resulta de la suma de procesos estacionarios. Bien, entonces, de aquí me voy a saltar al ejemplo en R. No sé si tengan alguna duda en este punto. No, todo claro, ¿No? profe. No, profesor. De acuerdo. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en R, ¿no? Entonces, voy a cambiar de pantalla. Voy a ir a R para cambiar y mostrarles ahora el ejemplo. Entonces, bien. En R vamos a trabajar con dentro de la carpeta que se llama clase 2. Hay un archivo que se llama clase simulación proc estocástico. Entonces, si ustedes van a a GitHub, descargan lo que tenemos ahí y de hecho la última actualización que hice durante la tarde, van a encontrarse con Markdown, que es Markdown DR, que es una simulación de un proceso estocástico. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar, quiero que observen algo. Es una cosa que creo que no conversaron con Omar, pero es importante, se me olvidó mencionarlo durante la exposición de Omar, que es, si ustedes se acuerdan, cuando observaban que ejecutaban cada uno de los chunks, cada uno de los pedazos de código de R, y lo ejecutaban con este icono que está aquí, con el run que está aquí. Entonces voy a ejecutar esta línea, por ejemplo, concretamente. Entonces, si ejecuto esta línea, van a notar que en este caso concreto, el resultado se ejecutó en la consola y no se ejecutó aquí dentro de este Markdown. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden cambiar entre que se ejecuta en la consola o se ejecuta en el Markdown? De la siguiente manera. Van aquí al icono que está aquí, la llavecita, que es el de configuración, y le dicen que el chunk, el output, sea inline, significa que va a ocurrir dentro de este cuerpo del Markdown. Si ustedes le dicen que sea en la consola, entonces va a ocurrir como lo mostré ahorita, en la consola. Yo lo voy a tratar de mantener inline, nada más porque esa es la manera en la que a mí me parece más sencillo, ¿sí? Entonces, si lo ejecuto inline, entonces se va a ir ejecutando los resultados aquí en este cuerpo del Markdown. Me voy a ir a la siguiente. Entonces, lo que voy a utilizar hoy es lo siguiente. Voy a utilizar la siguiente librería, ggplot2 y dplyr, únicamente esa. Acuérdense, si es la primera vez que lo utilizan, tienen que quitarle el gato a estas secciones y ejecutar primero estas dos líneas para poder hacer lo que vamos a trabajar. Si ustedes ya alguna vez instalaron ggplot2 y dplyr, ya omitan esto. Entonces, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes trabajan normalmente un script de R? Cuando trabajan normalmente un script de R, tenemos que darle un setup, o más bien establecerle un directorio de trabajo, ¿no? Entonces, normalmente con esta instrucción que está aquí, que es set wd, que es establecer el directorio de trabajo, le damos toda la ruta donde R se va a encontrar los archivos, probablemente como datos, o donde va a guardar las imágenes que creemos, o los archivos R que creemos, toda esa información se va a colocar en esta ruta. La ventaja de hacer un Markdown es que no necesitamos establecer esta ruta de trabajo. De hecho, lo único que voy a hacer es preguntarle a R en qué ruta de trabajo estoy trabajando, entonces lo voy a hacer aquí. Y me dice, bueno, la ruta de trabajo en la que voy a estar es esta, ¿no? Este es donde está trabajando en este momento. En el caso concreto de mi máquina, esta es la ruta, ¿no? Probablemente para ustedes va a variar. Bien, ahora vamos a tratar de ilustrar o graficar el siguiente proceso, que fue el proceso que discutimos ahora, ¿no? Bien, me voy a posicionar sobre la ecuación para que se vea cómo R hace ya la conversión a la forma matemática que tendría el renglón, ¿no? Concretamente, ahí lo que tengo es la esperanza de U va a ser igual a mu, va a ser igual a 0.
La segunda condición que ya discutimos es que la varianza de U de t es sigma cuadrado, y el último es que la covarianza es igual a 0, ¿sí? Para todo valor de t y este. Bien. Entonces, supongamos que tenemos un proceso así, ya sabemos qué proceso es, que es el de lanzamiento de una moneda, y con ese vamos a trabajar. Bien, antes de entrar directamente al ejemplo, voy a utilizar una función que genera números aleatorios de una normal. Entonces voy a utilizar la función que se llama rnorm, que viene de random norm. Y lo que primero que le voy a preguntar es cuáles son los argumentos. Acuérdense, puedo hacer lo que siempre puedo hacer, que es control enter para ejecutar únicamente esa línea, o ejecutar todo el chunk con esta línea de acá. Entonces, yo voy a ejecutar normalmente todo el chunk. Entonces, la función rnorm, aquí están los argumentos, necesita n, que es el número de muestreos que va a ser de la normal. Necesita que le diga una media y una varianza. Si yo, perdón, una desviación estándar, si no le digo media y desviación estándar, esto sí lo vieron con Omar, por default va a considerar que la media y la desviación estándar es 0 y 1, ¿sí? Es una normal estándar. Entonces, lo que estoy haciendo con esta línea es extraer aleatoriamente 10 números de una normal con media 0 y desviación estándar 2. Y este es el resultado. Estas son las 10 extracciones, ¿vale? Bien. Ahora, bien importante para hacer simulaciones. Cuando hacemos simulaciones, muchas veces lo que queremos hacer es que nuestros ejercicios sean replicables. Es decir, que cuando yo le pase mi código a mi revisor del paper o a mi revisor de la tesis, quiero que él pueda obtener los mismos resultados que yo, si es que estoy haciendo simulaciones, claro está, del resultado que yo obtuve. ¿Cómo garantizo que mi lector o que mi revisor del trabajo pueda obtener los mismos resultados? Bueno, le voy a decir a R, le voy a proporcionar una semilla de los números aleatorios que va a utilizar. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que yo genere números aleatorios, va a considerar que esos números aleatorios provienen de la misma semilla. Es decir, van a ser los mismos siempre. A grosso modo es lo que significaría. ¿Sí? Perdón. Bien, entonces voy a introducir una semilla muy sencilla, que en este caso es 10, 10, 1. Algunos de ustedes, si quisiera, podría introducir aquí 1, 2, 3, 4, 5 si quieren. Y podría hacerlo también. Esto no es, no sería, no modificaría, bueno, generaría otros números aleatorios, pero no sería el mismo que yo generaría, ¿no? Entonces, todos vamos a obtener el mismo histograma en esta línea de código, porque yo voy a declarar una semilla, ¿no? Entonces, bien, declaro la semilla, que es esta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener una extracción de una normal, voy a obtener 1000 extracciones de la normal. La normal tiene media 0 y desviación estándar 2, y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar ZT. Bien, ahora, este ZT le voy a tomar la media y le voy a tomar la desviación estándar. ¿Por qué? Solamente para que veamos cómo se compara la media poblacional, porque la media poblacional es 0 y la desviación estándar poblacional es 2. Cómo se comparan con las medias muestrales y las desviaciones muestrales. Y luego voy a hacer con la función hist un histograma. Y voy a hacer el histograma de todo el objeto ZT. Le voy a poner un título, por eso le pongo main. Entonces el título es histograma del proceso ZT de una normal 0,2. En el eje de las X le voy a poner ZT y en el eje de las Y le voy a poner frecuencia. Entonces, si ejecuto el chunk, para aquellos que le pusieron inline, será como el mío. Para aquellos que les pusieron que fuera en la consola, lo habrá graficado aquí, ¿sí? En la parte de la consola. ¿Sí? Entonces, este histograma todos debemos tener exactamente el mismo, ¿vale? Bien. ¿Cómo podemos guardar un gráfico? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes tienen el gráfico como el anterior, lo único que necesitan hacer es la función PNG. Con la función PNG, vamos a decirle cómo se va a llamar el archivo.
el archivo se va a llamar G-ZT y va a ser un JPG. De hecho, a pesar de que la función se llama PNG, puede guardar todos los que son formatos JPG. Ay, se me olvidaron los otros formatos. Bueno, PNG es otro formato. Y TIFF, si no mal recuerdo, también puede guardar. Y el ancho, pues son 900, va a ser 900 píxeles, es lo que va a guardar, ¿vale? Bien, entonces le damos la función y lo siguiente es le vamos a decir la gráfica que va a guardar, entonces va a guardar el histograma, el mismo que hicimos anteriormente, y al final le digo def off para decirle aquí ha terminado el proceso de guardar, ya cierra el archivo y lo que hasta este punto te he dado, desde la línea 73 hasta la línea 80, toda la información que te he dado ya la puedes almacenar en el archivo respectivo. Entonces, de esta manera generamos y guardamos un archivo. ¿Sí? Y aquí me dice, sí, ya está, ya lo hice. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? No, pues. Ok. Vale. No. Profe, Sí. bueno, o sea, en la página viene el histograma, solamente lo encuentro. No tengo que cargar algo literalmente aquí en R. ¿O cómo lo sacó inicialmente? El primer histograma. El primer histograma, ok. ¿A qué te refieres con cargarlo? Sí, es que no entiendo el punto cómo lo hizo, porque yo he visto cómo cargar las bases de datos, importarlas y crear los diagramas, pero no sé cómo lo cargó. No sé si cargó Ya. una base antes. No, porque bueno, sí, más o menos, porque lo que hice fue crear un vector que se llama ZT, que es un muestreo de tamaño 1000, de una normal con media 0 y desviación estándar 2. Ah, ok. Lo que hice fue, sí, de esa manera fue que lo creé. ¿Vale? Gracias. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar aquí es, queríamos ver cómo nos salía la media y la desviación estándar muestral, ¿no? Si le dan aquí en R console, aquí les va a aparecer. La media es casi 0, pero es -0.07 y la desviación estándar es casi 2. Entonces, muy probablemente necesitamos un muestreo más grande o tal vez otra semilla para que esto se parezca más, ¿no? Bien. Me voy a regresar aquí donde estaba ya. Vale, entonces, ahora sí, vamos a generar una función que nos permita jugar con la idea del volar, ¿no? Que eso es al final a lo que quiero llegar. Bien. Entonces, para los que ya han operado en R seguramente saben hacer funciones, para los que no tanto, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se construye una función. Una función es una serie de instrucciones que permite generar procesos iterativos o repetitivos, a veces eso es lo que pasa, y que queremos que siempre sean, que son siempre replicables con las mismas reglas. Entonces, ¿cómo es la estructura de una función? Introducimos la palabra reservada function y abrimos un paréntesis y le introducimos la lista de argumentos que va a requerir la función. La lista de argumentos puede ser vacía. O sea, puede ser que sea una función que no necesita argumentos, ¿no? Luego abrimos llaves y dentro de las llaves ponemos todos los cálculos. Y de esa manera creamos una función. Aquí abajo tengo un ejemplo, ¿sí? Esta función que está aquí abajo necesita dos argumentos. Entonces, mi función se llama es function y necesita el argumento R y el argumento time. Y esta función la voy a asignar a un objeto que se va a llamar moneda. Entonces, mi función se va a llamar moneda. A grosso modo, eso es lo que significa. ¿Qué significa? ¿R qué es? R es el conjunto del cual se va a extraer la muestra. Entonces, R va a ser, ahorita si lo piensan así de forma etérea, es el espacio muestral, de donde voy a extraer muestras. Time es el tamaño de muestreos que voy a extraer de ese espacio muestral. Bien. Ahora bien, entonces fíjense, voy a utilizar la función, ahora, ¿qué cálculos voy a hacer? Van a ser los siguientes. Voy a utilizar la función replicate, que lo que hace la función replicate es que va a replicar el siguiente proceso tantas veces yo le diga, ¿no? Si tenemos, acuérdense, si tenemos dudas de cómo hacer, de cómo utilizar una función, siempre le podemos preguntar aquí, ¿no? Signo de interrogación, ¿qué significa replicate? ¿No? Perdón, aquí me equivoqué. Me falta una R. Ahí está. Entonces,
¿Qué hace replicate? Bueno, lo que hace es que toma toma un valor, una constante que yo le dé y va a repetir varias veces las siguientes instrucciones, ¿no? Lo que yo le diga después de la coma, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, quiero que replique tantas veces como time traiga es lo siguiente, coma, lo siguiente. ¿Y qué es lo que va a repetir es lo siguiente? Un muestreo, por eso utilizo la función que se llama sample, es decir, quiero que hagas un muestreo del espacio muestral, el espacio muestral es R. ¿De qué tamaño quiero que sea el muestreo? De tamaño 1. Y quiero que sea un muestreo con reemplazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea un muestreo con reemplazo? Es que, imagínense que tengo un set de 2 bolas, una roja y una azul. Entonces, si mi muestreo es con reemplazo, quiere decir que cuando tomo aleatoriamente una de las 2 bolas, la observo, registro y regreso la bola. Eso significa que sea con reemplazo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo esta función. Esta función lo que va a hacer es, va a repetir tantas veces como time le indique el proceso de hacer ese muestreo sobre el espacio muestral que es R. Sí, entonces en este momento se dan cuenta, son puros conceptos abstractos, ¿no? Porque no he definido el espacio muestral y no he dicho de cuánto vale la constante time. Bueno, y una vez que haga todo eso, todo ese proceso, que lo haya replicado tantas veces, lo haya dicho en time, quiero que lo guarde en un objeto que se va a llamar UDT. Y al final le pongo un retorno, porque quiero que UDT no solo lo genere, sino que me lo regrese, ¿no? Que me diga, ahora, aquí está UDT, te lo regreso. Este es el objeto que he podido construir. Entonces le vamos a dar run y vamos a observar que aquí abajo, en mi environment, lo que tengo valores que el ZT que había creado anteriormente y tengo una función que se llama moneda, ¿sí? Porque la creé ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar la función moneda. Fíjense. Entonces voy a tener un objeto que se llama resultado y que es un arreglo, más que perdón, es un vector que tiene 2 valores, -1 y 1. Este es mi caso del volado, ¿no? Es decir, si se acuerdan, el volado yo les dije, o lo pierdo o lo gano. Solamente son esas 2 posibilidades. Entonces, pierdo una moneda o gano una moneda. Ahora bien, mis volados los voy a repetir 10,000 veces. Entonces voy a repetir 10,000 veces el volado. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear un data frame que se va a llamar U y que va a tener una columna que se llama tiempo. ¿Cómo creo data frame? Acuérdense, para los que ya son usuarios de R, más o menos de ser familiar, para los que no, es con la función que se llama data.frame. Entonces, la función data.frame crea un data frame. Un data frame es como una tabla de Excel, así piénselo siempre. Va a tener una columna que se va a llamar tiempo y que va a ser igual al arreglo o al vector que se forma desde 1 hasta periodos. Entonces va a ser una columna de 1 hasta 10,000. Entonces van a tener, si ustedes así de momento lanzan estas 3 líneas, por ejemplo, si estas 3 líneas las seleccionan y le dan control enter, pueden ir y buscar a U, aquí está U. Van a ver que U es esto. Es un data frame que tiene tiempo, 1, 2, 3, así, hasta el último registro que debe de ser 10,000. ¿Sí? Eso es lo que crea esa parte del código. Ahora, vamos a agregar una columna a ese data frame que va a ser el resultado de haber lanzado mi moneda. Entonces, voy a tomar la función que se llama moneda y la voy a aplicar al espacio muestral, que el espacio muestral solo tiene 2 valores, -1 y 1. Y ese espacio muestral voy a replicar 10,000 veces el lanzamiento de la moneda. Entonces, de esta manera estoy simulando el lanzamiento de la moneda 10,000 veces. Y el resultado, yo sé que el return, moneda me da un return, y el return se llama UDT, y ese objeto UDT lo voy a seguir llamando UDT, lo voy a asignar a una columna nueva dentro de U, que se va a llamar UDT. Entonces podemos ejecutar esta línea, le damos control enter, podemos ir al data frame U, y aquí ya tengo UDT, que es el resultado del volar. Entonces, en este caso sí ya deben ser distintos. Concretamente, mi primer volado yo lo perdí, no es -1. El segundo lo gané, el tercero lo perdí, el cuarto lo gané, así sucesivamente. Bien.
Ahora, voy a preguntarle cuál es la media de la columna UDT. Bueno, la media resulta ser, uy, perdón, ejecuté todo el chongo. Solamente quería ejecutar esta línea. Ahora sí. La media es 0.004. Es casi cero. Acuérdense que dijimos que en valor esperado, este proceso, la media debería ser cero. ¿Cómo debería ser la varianza? Dijimos que era casi 1, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está, casi es 1. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, además de eso, voy a agregar una columna que se va a llamar SUDT, que ahorita la voy a llenar con puros ceros. Y que va a ser una columna que va a ir, que va a tener, se va a llamar SUDT y que va a tener puros ceros. Entonces voy a ejecutar esta línea, control enter, y ahora sí voy a ir a UDT y entonces voy a tener lo siguiente. Tengo el tiempo, tengo el resultado del lanzamiento del volado y al final una columna con puros ceros. Bien, ¿para qué quiero esa columna con puros ceros? En esa columna voy a rellenar el resultado del volado. Voy a ir acumulando mis valores. Es lo que yo en la pizarra les dije que era X de T, que X de T era la suma de procesos puramente aleatorios, que los iba a ir acumulando y que entonces les voy a mostrar cómo es que el resultado de esta cosa no es un proceso estacionario. Bien. En esta parte vamos a rellenar la columna que se llama SUDT, le damos run. Y bueno, me regresa al código un poco para explicar. Es simplemente hacer un for. El for que voy a hacer es que es un for que va a recorrer todos los valores de la columna que se llama ESU-T, y a cada uno de esos le va a ir acumulando el valor de los volados hasta ese punto. Entonces, por eso aplico la función sum. Entonces, lo que voy haciendo es seccionando. Entonces, empiezo a seccionar y digo, desde 1 hasta 1, suma. Luego de 1 a 2, suma. Así sucesivamente hasta 1, hasta 10,000, quiero que sume. Ahora sí, vamos a ver U. Y se vería así. Lo que tengo aquí en SDU es cómo se van acumulando los volados. Si se dan cuenta, yo soy un pésimo jugador, según esto, de volados. En realidad yo pierdo hasta el lanzamiento 18, digamos que me quedo tabla, y empiezo a ganar, y luego vuelvo a perder, y simplemente oscila alrededor de esto, y al final, hasta el 10,000, si me voy hasta el 10,000, concretamente yo perdí 40 monedas. Seguramente a ustedes les salió otro resultado, muy probablemente. Bien, vamos a hacer una gráfica del resultado que acabo de obtener. Y mi gráfica se ve de esta manera. Entonces, esta es la trayectoria que siguió. Yo empecé perdiendo, luego me volví ganador y volví a perder, hasta que me fui al fondo y volví a empezar a ganar y digamos que ya no perdí tanto, pero seguí perdiendo. ¿Sí? Entonces, esta gráfica está hecha con ggplot y la función, y ggplot es muy sencillo, es muy intuitivo de cómo utilizar. La sintaxis es más o menos la siguiente. ggplot necesita primero que le digamos quiénes son los datos, luego que le demos una serie de elementos que son quién va en el eje X y quién va en el eje Y, y todo lo demás que le agreguemos son cosas accesorias, como qué tipo de gráfico va a ser. En este caso es una línea, aquí le pongo más, que es la geometría de una línea, el tamaño de la línea y el color. Luego le puedo poner tema, le puedo poner leyenda, las guías de los cuadros, quién va en el eje de las X, el texto que va en el eje de las X, el texto que va en el eje de las Y, el tema del título, del subtítulo, y al final los textos que van en título, subtítulo y la nota al pie. ¿Sí? Es una estructura muy sencilla de cómo hacer una gráfica en ggplot. Y al final la guardo en una cosa que se vaya a llamar así, lanzamiento-moneda PNG. Y este objeto va a ser de tamaño 30 por 15, que este está medido en centímetros, si no mal recuerdo. Sí, aquí dice unidades de centímetros. Bien. Y este sería el objeto que al final ustedes tendrían. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a ver una solución ligeramente más sofisticada. Y la solución ligeramente más sofisticada requiere que construyamos un algoritmo de caminata. En este caso yo les denominé caminata, pero en realidad es el mismo algoritmo de moneda, pero lo hice
digamos que es como una función aparte. Muchas veces esto sirve como para hacer situaciones en las cuales ustedes tienen algo que saben que es más o menos estable y constante el proceso. Imagínense que ustedes siempre en sus trabajos, imaginen esta situación que están trabajando, y en su trabajo siempre les piden que tomen la tabla de datos del informe trimestral de Banxico, o que tomen siempre la inflación que publica INEGI, incluso en Twitter, ni siquiera en su página oficial, en Twitter. Entonces, digamos que son muy buenos, yo no lo dudo, sino que más bien digamos son muy buenos y que son tan buenos que hacen un scrapper. Y que el scrapper va y toma el texto del Twitter, pero es un proceso bien repetitivo, porque si no lo hacen así, entonces ustedes tienen que abrir Twitter, buscar el texto, copiarlo y pegarlo en la tabla. Y eso lo hacen cada 15 días. ¿Vale? Si eso es repetitivo, digamos, entonces lo pueden automatizar, creando una función que va y hace eso siempre. Entonces, yo es lo mismo que voy a hacer ahora. Yo tengo una función que lanza monedas. ¿Sí? Entonces, yo sé que eso es repetitivo, voy a simular el lanzamiento de la moneda y lo voy a simular a través de esta cosa que se llama caminata. Entonces, caminata, si ustedes abren un archivo .r, que es un script, que está también en la carpeta, caminata, es esto, que es básicamente la función de lanzamiento de la moneda. Nada más que está un poquito más completa, porque además de que lanza la moneda, crea la columna de tiempo, crea la columna de valores acumulados, acumula los valores y al final les da una lista donde viene el tiempo y el valor acumulado, ¿sí? Que es básicamente lo que les regresa, que es lo que hace esta función caminata. Ahora, esta función caminata la voy a ocupar. ¿Cómo llamo a una función creada en un script, por ejemplo, en R? Bueno, la llamo con la función que se llama songs, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es llamo la función que se llama caminata y la voy a cargar. Entonces, si ejecutamos únicamente esta línea, le damos control enter a esta línea, vamos a ver que en funciones, aquí tengo la función que se llama moneda, perdón, caminata, que es una función también. Bien. Ahora, ¿qué es lo único que necesita la función caminata? Aquí dice que necesita un objeto R y un objeto time. Entonces, igual, le voy a dar opciones y le voy a dar el soporte, que es la manera de que yo les llamé el espacio muestral y el número de repeticiones, que son 10,000. Estas dos variables que están aquí son rangos para las gráficas que voy a hacer a continuación, porque lo que voy a hacer es repetir mi proceso de lanzamiento de monedas, lo voy a repetir 10 veces nada más. Lo voy a hacer chiquito, esto va a ser pequeño. Solamente va a repetir 10 veces. Entonces, voy a simular 10 posibles escenarios del lanzamiento de la moneda. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, y ya una vez que los tengo, cada uno de esos escenarios los voy a graficar. ¿Y cómo grafico? Voy a graficar de una forma muy a fuerza bruta. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un gráfico y sobre ese gráfico voy a ir encimando todo. Entonces, esa es la forma en la que lo solucione. Probablemente ustedes tienen formas más elegantes, pero esa es la forma que se me ocurrió a mí. Entonces, vamos a ejecutar este pedazo de código, este chunk. Bien, entonces, se va a tardar unos segundos más que lo otro que hemos hecho, porque está simulando 10 posibles trayectorias de lanzamiento de la moneda. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una, por aquí tendremos 10. Entonces, todo esto, digamos, si lo queremos llevar a lo que he visto en esta clase hoy, esta gráfica representaría el proceso estocástico. ¿Sí? Ahora bien, cada vez que yo tomo una de estas posibles trayectorias, eso que yo tomo es una serie de tiempo. ¿Sí? Vale. Bien, con esto termino por hoy. No sé si dejen detener la grabación en este momento.